X, de Xochimilco. Canales de nuestra historia que no se han secado. Con el trazo urbano de la capital, canales y acequias fueron cambiando. Cuando la tierra invadió las afluentes del lago originario, el agua se refugió en Xochimilco, el lugar de las flores. Sus canales se adornaron con chinampas. Esas islas fértiles siguen alimentando a sus habitantes, quienes navegan a babor y estribor en sus coloridas trajineras. Los nombres de todas las mujeres lucen en diademas como penachos sobre la flor más bella. Nuestra pequeña Venecia es reducto de lo prehispánico, retrato del sincretismo y la diferencia. En sus vías acuáticas navegan la música y el canto, la fruta y la flor, el asombro y la alegría del viajero que hereda la tradición. La memoria viaja en trajineras colmadas de todas las vocales, disfrutando el sabor que los mexicanos atesoramos. Las mujeres demandan mayores espacios y reconocimiento en las iglesias. Están en todo su derecho. Yo soy Bernardo Barranco y esto es Sacro y Profano. Estudios históricos y antropológicos han mostrado que las primeras representaciones de Dios en las antiguas sociedades arcaicas fueron imágenes femeninas. La mujer representaba la tierra, la fertilidad y la fecundidad, indispensables para la supervivencia de las frágiles comunidades. Todo esto fue cambiando con el paso del tiempo en la medida que las sociedades fueron dominadas por los hombres. En la actualidad, en las instituciones religiosas, generalmente las mujeres se sienten discriminadas, olvidadas e invisibilizadas. Un análisis crítico obliga a los matices. Sin embargo, es un hecho que las religiones han ejercido y siguen ejerciendo una función que relega a la mujer y legitima el orden establecido. Paradójicamente, las mujeres son la mayoría de los creyentes y las más fieles seguidoras de los preceptos religiosos. Las mujeres tienen la responsabilidad educadora en las diferentes creencias y en la tradición. Pero cada vez es mayor el número de mujeres en la sociedad contemporánea que cuestionan el relegamiento religioso. Tienden a apartarse de las orientaciones morales que les impone el patriarcado religioso y en otros casos se organizan autónomamente. Si bien muchas iglesias se han flexibilizado permitiendo la ordenación sacerdotal de mujeres, la mayoría mantiene la primacía patriarcal. Muchas mujeres se han revelado y ha surgido en todas las religiones una nueva forma de pensar y de reformular las creencias y las prácticas religiosas, proceso que los especialistas llaman la teología feminista. Mientras en las sociedades modernas, contemporáneas, el rol de la mujer es cada vez más reconocido y tiene mayor espacio, no como el que quisiéramos, pero hay avances. En las religiones y particularmente en las iglesias sigue existiendo el relegamiento. Este es el tema que vamos a abordar en Sacro y Profano y para ello agradezco mucho a Andrea González, muchas gracias por estar aquí. Andrea es académica, es investigadora de la Universidad Iberoamericana sobre el tema. Pastora Lerín, Amparo Lerín, muchas gracias por estar acá con nosotros. Al contrario, gracias. Ella es pastora de la Iglesia Presbiteriana Reformada. Sin más, ¿cómo explicar la subordinación de las mujeres en las iglesias? Bueno, pues a mí me gustaría empezar por irme a la palabra iglesia y saber de dónde viene. La palabra iglesia fue utilizada en Atenas, en donde se reunían los pobladores
a discutir sobre temas de política, de economía, de etcétera, ¿no? Después esta misma palabra la retoma San Pablo para hablar sobre una iglesia como una comunidad, como una asamblea que se reúne, en donde hombres y mujeres se reunían para conversar sobre diferentes temas. Y ahí, a través de esas reuniones, se compartía el pan y la comida, la mesa, los bienes, ¿no? Bueno, esta palabra iglesia no tiene nada que ver con el término iglesia que conocemos actualmente, que ha cambiado drásticamente de ser algo completamente horizontal a ser algo vertical. Ahora es una iglesia, la entendemos como una forma piramidal, en donde en la punta de la pirámide se encuentra el rey, el señor o Kyrios, el padre, el papa, el que gobierna, ¿no? Y en la base de la pirámide se encuentran los súbditos y entre ellos las mujeres. ¿Qué es lo que implica una pirámide en cuestión de iglesia? Precisamente lo que tú dices, una subordinación. Ya no se trabaja a nivel equitativo, sino que se trabaja a nivel de se silencian unos y gobiernan o mandan otros. Y esto es muy grave porque las mujeres no hemos podido emitir nuestra propia voz, no hemos sido escuchadas, hemos sido tratadas como menores de edad. Nuestros dueños han sido nuestros padres, nuestros señores, ellos son los que han gobernado, ¿no? Muchas gracias, Andrea. Pastora, ¿cómo poder entender esto a nivel de las iglesias cristianas que tienen un mismo tronco común? Pero es evidente que hay un predominio masculino, hay una estructura de autoridad, hay una estructura dogmática, jurídica, que determina todo esto. Sí, hay que recordar que al principio no fue así. La iglesia nació en los primeros siglos del cristianismo como una iglesia igualitaria. Las enseñanzas de Jesucristo reinaban dentro de ellos, las mujeres podían participar teniendo ministerios como el de profetas, apóstolas, predicadoras, pastoras, ministras, etcétera, al igual que los hombres, es decir, no había una distinción de género o de raza o de situación social, económica. Sin embargo, el Imperio Romano empezó a perseguir las células de los cristianos. ¿Por qué? Porque proclamaban el mensaje liberador de Jesucristo contra toda opresión. Y esto el Imperio Romano lo veía como algo subversivo, como una amenaza para su imperio. Entonces empezó a perseguir, prohibió las células en las casas, persiguió a los cristianos y orilló a la iglesia a institucionalizarse. La iglesia optó por institucionalizarse aún a pesar de ir en contra de las enseñanzas de Jesucristo de igualdad. Y mientras la iglesia se constituyó jerárquicamente masculina, las mujeres empezaron a perder la situación de igualdad que Jesucristo les había dado. Entonces la iglesia pierde toda noción de igualdad, de equidad de género, las mujeres ya no tienen acceso al púlpito, ya no pueden celebrar los sacramentos y es así como después de muchos años la situación de las iglesias, la situación de las mujeres dentro de la iglesia vino a ser de subordinación. Muy bien, pues podemos ver claramente cómo al principio, sobre todo pensando en el concepto de original de iglesia, era una asamblea, era un espacio más equitativo, donde todos, en sentido de igualdad, podían contribuir, discutir, etc. Pero esto, al paso del tiempo, evidentemente que ha cambiado, y estamos ante una situación de instituciones piramidales, de instituciones autoritarias, que está manejada fundamentalmente por hombres. Es decir, son estructuras que han perdido el sentido de horizontalidad inicial y se maneja en este momento por estructuras jerárquicas masculinas. Este es el punto que evidentemente es el tema el cual nosotros estamos tratando. Vamos a una pausa. Yo le recuerdo que el tema es las mujeres en las iglesias y usted está en Sacro y Profano. La mujer en las iglesias. En nuestro primer bloque vimos cómo la estructura piramidal ha subordinado a las mujeres. Y en este segundo bloque vamos a ver la historia, los orígenes.
Y lo importante, Andrea, es que nos ayudes a comprender que en los orígenes de las comunidades primitivas la relación no era así, las mujeres tenían mayor espacio. Explícanos un poco qué pasó de las sociedades primitivas a la fecha. Bueno, los estudiosos y estudiosas nos dicen que estas comunidades o este inicio de los primeros pobladores se les llamaba época matrística o de la diosa madre, ¿no? O matriarcal. Y esto es muy natural debido a que estos primeros pobladores lo que hacían es que a través de la observación, del pasmo, de la contemplación, relacionaron a lo femenino con los fenómenos naturales y con lo que sucedía a su alrededor. A través de esto ellos empezaron a realizar figurillas, ¿no? Con los rasgos femeninos muy marcados, y empezaron a utilizar estas figurillas para relacionarlas con los fenómenos naturales, con el cultivo de la tierra, con el nacimiento, con el ciclo de la luna, etcétera. Y esto es muy interesante porque los estudiosos nos cuentan que durante esta época no hay rastros de guerra, no hay armas, no existen fortalezas, y esto realmente llama mucho la atención. ¿Qué pasa con estos pueblos que eran nómadas, recolectores de frutos? Se descubre la agricultura y esto cambia radicalmente porque a través de la agricultura dejan de ser nómadas, se vuelven sedentarios y empieza a haber propiedad. Y empieza a haber esta propiedad que no nada más es de la tierra, sino de la esposa o esposas o hijos. Y entonces en ese momento cambia la relación y ya se vuelve la mujer un subordinado del varón, el cual se iba de cacería y era el encargado de cuidar y proteger sus bienes, ¿no? Es decir, la mujer como un factor de fertilidad, la diosa madre que se vinculaba a la diosa tierra, se va convirtiendo conforme se avanza en la sociedad con otros roles. Pero a nivel de las iglesias, de las comunidades religiosas, ¿cómo podemos entender este mismo fenómeno? Parte de ahí. Lo que dice Andrea es fundamental y es muy triste para la realidad de las iglesias hoy día. ¿Por qué? Porque cuando el hombre se da cuenta que tiene riqueza a través de su fuerza física, se apropia de esa riqueza, se apropia de la producción agrícola, de la producción de animales, pero tiene que asegurar su descendencia para dejar esa riqueza a sus hijos. Entonces el sistema matrilineal se acaba por completo, a la mujer le pide o le exige fidelidad, monogamia, se apropia también de la mujer y se apropia también de los hijos. Pero esto hay que fundamentarlo.